Sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de el podcast de Tabito. Marico, quería haber sacado este episodio hace bastante tiempo, pero no había podido por culpa de Corpo del Cante del chavismo y todo ese peo. Pero bueno, no vinimos a hablar de eso y vamos a hablar de un tema muy interesante que si no han visto la serie Narcos México, no van a saber de qué estoy hablando. Si la vieron, probablemente lo sepan, pero les aseguro que no saben la historia completa. Vamos a hablar sobre el caso Camarena. Voy a darles una pequeña introducción, pero para no hacerles el cuento muy largo, voy a acortar todo. Enrique Camarena Salazar es oriundo de México, sin embargo, toda su familia emigra cuando él todavía estaba a una edad muy temprana a los Estados Unidos. Allí estudia, se gradúa y se une a los Marines hasta el año 70, cuando vuelve a Calexico, ciudad donde se habían asentado con toda su familia, y se convierte en agente de la policía. Al poco tiempo es promovido a la unidad antinarcóticos como agente encubierto. Posteriormente, en el año 74, y ya con la creación de la Drug Enforcement Administration, es decir, la DEA, por sus siglas en el español, se convierte en agente especial de esta agencia bajo el programa de agentes hispanohablantes. Allí está él por varios años en la oficina de Caléxico, luego lo trasladan a la oficina de Fresno, donde trabaja como agente encubierto en actividades de contrabando, pero es en el año 1980 cuando él pide su traslado a la oficina de Guadalajara en México. Esto lo hizo buscando mejores oportunidades para ascender en la agencia, dado que el trabajo en el extranjero era muy importante para lograr este fin. Allí trabajaría por varios años, pero no sería hasta noviembre de 1984 cuando daría el mayor golpe hasta el momento a la organización del narcotráfico en México, cuando junto a 450 soldados mexicanos logran incautar y destruir la mayor plantación de marihuana descubierta hasta ese entonces. Casi 1.000 hectáreas con un valor aproximado de 8 millones de dólares. Claro que estas cifras pueden alterarse o cambiar dependiendo de la fuente que consulten. Lo que sí es completamente seguro es que dicha incautación sucedió en el Rancho Búfalo, propiedad del narco de narcos Rafael Caro Quintero. Esto supuso una gran victoria para la DEA, sin embargo, la celebración no les duraría mucho tiempo. Unos meses después de la operación, exactamente el 7 de febrero de 1985, el agente Camarena es abordado por policías corruptos con placas de la Dirección Federal de Seguridad, que es así como el FBI o la CIA mexicanos, pero 1.000 veces más corruptos y chavorrucos. A esta organización se le conocía por sus siglas, la DFS. Los agentes mexicanos le comunican a Camarena que su jefe lo requiere, pero Camarena en un principio había pedido hablar con sus superiores primero. Los agentes se niegan y Kiki, sin oponer ningún tipo de resistencia, se va con los agentes, sin sospechar que no estaba siendo arrestado, sino secuestrado por órdenes del narcotráfico mexicano, por órdenes del cartel de Guadalajara, la máxima organización delictiva de México para ese entonces y asociada con el cartel de Medellín en Colombia. Es en este momento cuando inicia oficialmente la investigación por el caso Camarena. En un principio se sospechó que los culpables eran los líderes del cartel de Guadalajara, Ernesto Fonseca Carrillo, alias Don Neto, Miguel Ángel Félix Gallardo, alias El Flaco o El Padrino, pero principalmente Rafael Caro Quintero,
como una vendetta por lo sucedido en el Rancho Búfalo. También hay que destacar que se secuestró a Alfredo Zavala, quien era uno de los contactos de Kiki y el piloto que sobrevoló y fotografió la plantación, proporcionando pruebas para su posterior incautación, lo cual reforzó la idea de la venganza. Tanto Kiki como Zavala fueron interrogados y torturados durante aproximadamente 36 horas de su cautiverio hasta finalmente ser asesinados. Sus cuerpos fueron encontrados el 5 de marzo en un avanzado estado de descomposición en Michoacán, cercano a la ciudad de Guadalajara, pero en otro estado. La muerte de Camarena originó una grave crisis diplomática entre los Estados Unidos y México, dando pie a la Operación Leyenda por parte de la DEA, liderada por el agente especial Héctor Bereyes, con el fin de esclarecer el caso Camarena y llevar a los responsables ante la justicia. Como ya les dije, los principales sospechosos eran los tres capos líderes del cartel de Guadalajara. Sin embargo, durante la investigación también se evidenció el conocimiento, complicidad y encubrimiento por parte de las autoridades y el gobierno mexicano con respecto al asesinato. Se determinó que el lugar donde estuvieron secuestrados y torturados, tanto Camarena como Zavala, era una casa ubicada en el 881 Lope de Vega, en Guadalajara. Se creía que el propietario era Rubén Zuno Arce, quien, dato curioso, era cuñado del expresidente Luis Echeverría. A pocos días de haber encontrado los cadáveres, son detenidos el comandante de la Policía Judicial de Jalisco, Víctor Manuel López, y los agentes Juan Rufo Solorio, Víctor López Malo, Raúl López y Gerardo Lepe. Posteriormente, el 7 de abril, se da la detención de Don Neto junto a Samuel Ramírez, quien era el sicario de confianza del capo y acusado de ser uno de los oficiales que secuestró a Camarena. Esto se dio en Puerto Vallarta. También se acusa al comandante Armando Pavón de la Policía Judicial Federal, quien permitió la huida de Caro Quintero hacia el exterior. Por su parte, la DEA identifica a Sergio Espino Verdín, agente de la DFS, como principal torturador de Kiki. El 11 de junio apresan a Francisco Javier Tejeda Jaramillo, acusado de ser otro de los autores materiales del crimen. Por el mismo motivo, también es encarcelado José Luis Gallardo. Caro Quintero, quien había evadido la justicia escapando del país con una acreditación de la DFS y sobornos principalmente hacia Armando Pavón, fue capturado el 18 de septiembre de 1985 en Costa Rica e inmediatamente es extraditado a México. Ese año también se implicó a Juan Ramón Mata Ballesteros, un conocido narcotraficante hondureño, quien era el enlace del cartel de Guadalajara con el cartel de Medellín. Pero no fue hasta el año 88 cuando fue arrestado definitivamente por las autoridades estadounidenses luego de evadir la captura en varias ocasiones. Félix Gallardo es finalmente detenido el 8 de abril de 1989, disolviéndose al poco tiempo el cartel de Guadalajara. Ese mismo año son capturados, pero en los Estados Unidos, Juan José Bernabé Ramírez, este primero en la ciudad de Los Ángeles, California, por su participación en el secuestro y asesinato del agente federal. El segundo es Rubén Zuno Arce, quien fue engañado por las autoridades estadounidenses para volar hasta Texas, donde fue capturado por la DEA. Ambos fueron juzgados y sentenciados a cadena perpetua por un tribunal federal en 1990.
año en el que también la Fiscalía Federal estadounidense acusa al doctor Humberto Álvarez Chacín por usar sus conocimientos médicos para mantener consciente al agente Camarena durante su interrogatorio. El gobierno mexicano se negó a extraditarlo, por lo cual la DEA lo secuestra y traslada a los Estados Unidos. Pero por esta grave irregularidad fue absuelto en un juicio, siendo así el implicado en el caso que mejor salió parado de todos. Por muchos años el caso parecía haber quedado en el olvido como parte de la historia, pero todo cambió en el 2013, a más de 28 años del crimen. Primero, el 9 de agosto, Caro Quintero es liberado de prisión por un tecnicismo legal al ganar un amparo que consideraba incompetente al orden federal mexicano para juzgarlo por el crimen de Camarena, dado que Kiki no estaba acreditado como diplomático ni consular y por ende debió ser juzgado en orden local, es decir, por un tribunal del estado de Jalisco. Posteriormente, este fallo sería revocado por presiones de Estados Unidos, pero ya era demasiado tarde. El ex capo había desaparecido en la clandestinidad. Lo segundo es que en octubre el caso daría un giro de 180 grados, cuando tres ex agentes federales americanos dieron declaraciones a la prensa, tanto estadounidense como mexicana, señalando a la CIA como principal responsable del secuestro, tortura y asesinato de Kiki Camarena. Uno de estos ex agentes es nada más y nada menos que Héctor Bereyes, quien, por si no lo recuerdan, lideró la Operación Leyenda. Cuenta que durante su investigación y en años posteriores reunió suficientes pruebas y testigos para sustentar esta acusación. Se afianza en el testimonio de dos ex policías judiciales que custodiaban a Kiki durante el secuestro. Estas personas afirman que estando en Lope de Vega, pero poco antes del secuestro, llegó un americano avisándoles que Camarena iba saliendo y que se apuraran para no perderlo. Luego, mientras oficiales de la DFS lo interrogaban, llegaron dos o tres cubanos. Uno de ellos lo interrogó muy fuertemente. Pereyes se puso a investigar qué cubanos estuvieron en México para esa época. Es así como se topa con el nombre de Félix Ismael Rodríguez, un disidente cubano que participó en la invasión a Bahía de Cochinos y estuvo involucrado en la muerte del Che Guevara. Ya para el año 85 manejaba en México los campamentos de entrenamiento de los contras nicaragüenses al gobierno de Nicaragua, obviamente. Por si no lo saben, hubo un escándalo posterior a la muerte de Camarena que se conoció como el escándalo Irán-Contras, el cual revelaba que Estados Unidos le vendió de manera ilegal armas a Irán y con este dinero financiaban a los contras nicaragüenses. Además, para poder hacer esta conexión, utilizaban a los cárteles mexicanos, específicamente al cartel de Guadalajara, el cual se encargaba de llevar los recursos desde los Estados Unidos hasta Nicaragua. Y por este motivo, la CIA los dejaba contrabandear cocaína y otras drogas a suelo estadounidense con la vigilancia y protección de la Agencia Central de Inteligencia. Ya que no adivinan qué nombre salió a relucir cuando se descubrió este escándalo. Efectivamente, el nombre de Félix Ismael Rodríguez. Bereyes lo acusa de haber dado la orden directa a los narcos de secuestrar a Camarena.
el líder de la Operación Leyenda, consiguió una foto de Félix Ismael y en una línea sucesiva la colocó junto a la de otros hombres y preguntó a los exjudiciales si alguna de esas fotos mostraba a alguien que interrogara a Camarena. Ambos por separado señalaron a Félix. Este exagente también señala que Camarena no fue el único ni el primero en avisorar la asociación del Triángulo CIA Cartel de Guadalajara Contras. Manuel Buendía, quien fuera el periodista más influyente en México para su tiempo, cuyas temáticas más abordadas en sus artículos de prensa eran el narcotráfico, la corrupción gubernamental y la presencia de la CIA en México. Mediante la agenda de Camarena, Bereyes descubrió que la agente y el periodista se habían encontrado en varias ocasiones para colaborarse el uno al otro. Lamentablemente, Buendía fue asesinado en mayo del 84 por la DFS. Por este hecho son condenados a 35 años de prisión José Antonio Zorrilla Pérez, quien era el director de la DFS, y 4 subalternos más. Otro de los que averiguó la implicación de la CIA fue el comandante de la Policía Judicial Federal, Guillermo González Calderoni, con quien Bereyes entabló una amistad estando en México. González Calderoni huyó a los Estados Unidos al ser acusado por el gobierno mexicano de asociarse con el cartel de Guadalajara. Bereyes lo protegió y convirtió en informante de la DEA. En agradecimiento, el ex judicial mexicano le advirtió que se retirara de la investigación sobre Camarena, porque podía traerle graves consecuencias, ya que la CIA estaba involucrada. También le dio detalles respecto al caso, entre ellos que todos los comandantes de México sabían que Félix Rodríguez había dado la orden a los narcos de secuestrar e interrogar a la agente Camarena. No sé ustedes, pero yo sí creo muy probable la vinculación de la CIA en el caso Camarena, teniendo en cuenta el historial y accionar de esta agencia desde su creación. También el hecho de que esto haya sucedido pocos meses antes de destaparse el escándalo Irán-Contras me da a pensar que Camarena manejaba bastante información al respecto, ya que estaba investigando a una de las principales organizaciones involucradas en estas actividades. Además, que el arresto de Juan Mata Ballesteros también se dio luego de que este escándalo surgiera y que no fuera ya de utilidad para la CIA. Pero también quiero suponer que la CIA estaba consciente que la muerte de Camarena podría significar graves consecuencias para sus operaciones, por lo cual no tenían estipulado matarlo. Sin embargo, como dice Bereyes, simplemente se les fue de las manos. A pesar de lo complicado y confuso que es este caso, en verdad, podemos darnos cuenta que hay grandes poderes detrás del secuestro de Camarena, cada quien velando por su propio beneficio. Por un lado, el cartel de Guadalajara quería seguir generando dinero bajo la protección del gobierno mexicano y de la CIA. Las autoridades mexicanas querían saber qué tanto sabía Kiki de ellos para no verse involucrados en actividades ilícitas. Por último, la CIA quería continuar sus operaciones en México y Centroamérica de manera silenciosa sin que el público lo supiera. Y bueno, eso ha sido todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado y que los haya entretenido mucho. Gracias por haberse quedado hasta el final. No olvides que si estás viendo esto desde YouTube, des like, comentes, te suscribas, actives la campanita de notificaciones. Y si estás desde Facebook, deja tu reacción y tu comentario. Pero indiferentemente de dónde hayas visto el episodio, lo más importante es que lo compartas. Compártelo con todos tus contactos, amigos y familiares. No dejes que tu tía cafetalera se pierda la oportunidad de decir, pero ¿quién es este carajito el coño que se la pasa criticando a Estados Unidos y a la CIA?
Seguramente es un chavista closetado. Y tú le vas a decir, no te preocupes, tía cafetalera, que el próximo episodio le van a tirar mierda a la Unión Soviética también. Bueno, eso ha sido todo por el día de hoy. Muchísimas gracias. Hasta luego.